Bueno, bienvenidos a todos y todas, bienvenidos a Aitán, que se ofreció amablemente a presentar algo que a mí me reinteresa, así que les juro que no estaba armado, espero que les interese igualmente a ustedes. Y nada, arrancamos la segunda parte, porque hubo un descanso de parte de los organizadores de una semana, así que sepan que están todos invitados a presentar, pueden presentar cualquier paper y nada, que se diviertan. Gracias, Chechu. Bueno, hola a todos. Soy Ethan, ya me presentó Chechu. Pero soy estudiante de física avanzado, estoy en mi último semestre, con suerte. Y acabo de volver de un bootcamp de seguridad en inteligencia artificial en Brasil. Y vine con todas las ganas de compartir las cosas que vi allá, que me parecieron re interesantes. Un poco de trasfondo, hace 3 años que ya estoy interesado en Machine Learning y hace 1 año y medio que vengo laburando con Agustín en una startup de inteligencia artificial en las traducciones. Y bueno, este es un paper que a mí me reentusiasma y me encantó. Y bueno, sin más preámbulos voy a presentarles. El paper se llama Scaling Monosemanticity y se trata de extrayendo features interpretables de Claude 3 Sonnet. Para quienes no sepan, Claude 3 Sonnet es uno de los modelos de la familia de Claude. Es un LLM como ChatGPT, pero es de Anthropic, que es otra empresa. Y bueno, Anthropic lanzó hace poco este paper muy interesante que intenta darle un poco de interpretabilidad al modelo de Claude 3 Sonnet. Entonces, empecemos definiendo qué es la interpretabilidad mecanística. Y este paper empieza muy amablemente definiendo la interpretabilidad mecanística, MechInterp, como que busca entender las redes neuronales, descomponiéndolas en componentes más fácilmente entendibles que el todo. Entonces la idea detrás de esto es, vos tenés una red neuronal que en general se describe como una caja negra, y a vos te interesa descomponerla en componentes principales, lo más pequeños posibles, que te permiten darle algún tipo de interpretación a cada componente por separado. Y la idea es después, con todas esas componentes, juntarlos y entender el todo en base a las componentes. Entonces, ¿qué componentes tenemos en las redes neuronales? La componente principal que nosotros podemos pensar de una red neuronal serían las neuronas, ¿no? Como la fundamental. El problema de las neuronas es que uno esperaría, por ejemplo, que cada neurona, o que hayan neuronas que se encargan de alguna feature en particular. ¿Qué son las features? Una feature puede ser, por ejemplo, en el caso de modelos de lenguaje, una feature puede ser cuando, que estén hablando de un animal, por ejemplo. Entonces, una neurona se va a encender si mencionan algún animal. Uno esperaría eso, ¿no? Entonces uno esperaría algo de este estilo. Vos tenés, cuando se menciona, por ejemplo, algo relacionado al amor, tenés un circuito que te lleva a una neurona que se activa cuando alguien habla del amor. Lamentablemente esto no es así, y en los modelos de lenguaje sucede esto. Hay neuronas que tienen polisemanticidad. En general la mayoría de las neuronas son polisemánticas. ¿Qué significa esto? Interpretan y identifican varios conceptos, encodifican varios conceptos que no tienen por qué estar relacionados entre sí en la misma neurona. O sea, por ejemplo, una neurona se va a activar cuando mencionás a perros, o cuando mencionás una ballena, o el amor. ¿Por qué? Porque el espacio, la cantidad de features que a la red neuronal le interesa interpretar es bastante más grande que la cantidad de neuronas que tiene. Entonces busca usar neuronas y reutilizarlas para interpretar varios features a la vez. Entonces, podemos hablar acá de lo que es superposición, que es uno de los problemas más fundamentales de la interpretabilidad. Es algo que no nos deja descomponer la red neuronal en sus neuronas y buscar interpretarlo a partir de eso. Entonces uno tiene que buscar, bueno, por ejemplo acá tienen un ejemplo de una neurona que identificó Anthropic en uno de sus modelos más chicos, la neurona 83, por ejemplo, y se dispara cuando mencionan coreano, citaciones, diálogo, japonés. Son cosas que por ahí están levemente relacionadas, pero son distintas cosas. Es la polisemanticidad de esa neurona. Entonces, uno habla de superposición cuando las redes neuronales intentan representar más features que las cantidades de neuronas que tienen disponibles. Entonces usan una neurona para representar diferentes features. Uno puede pensar a la superposición como si tenés un modelo, que es el modelo que observás, el de abajo, que es bastante más chico que el modelo hipotético puedes pensar que tenés un modelo hipotético
con más neuronas y más conexiones que de alguna forma desenmaraña todo el quilombo de las neuronas del modelo original. Entonces, pensando esto, uno puede empezar a ver cuáles son esas componentes que uno quiere descomponer en la red neuronal para poder darle un poco de interpretabilidad. Entonces, ese es el problema principal. Las neuronas no son buenos proxies para las features. Tenemos superposición y polisemanticidad, que cada neurona responde a mezclas distintas de inputs que no están necesariamente relacionados. ¿Y qué se puede hacer para identificar estas features? Bueno, lo que el paper anterior al que estoy contando hizo o propone es eso, usar una red neuronal para interpretar la red neuronal original, el modelo de lenguaje original. Como todo buen científico de inteligencia artificial, usas otro modelo de red neuronal para interpretar el modelo de red neuronal original, ¿no? Que en este caso es el modelo de lenguaje. ¿Qué vamos a usar? Bueno, ellos proponen usar algo que es llamado sparse autoencoder. No sé si ustedes más o menos conocen lo que es un autoencoder, pero por las dudas lo introduzco. El autoencoder, a grandes rasgos, es utilizado en general para extraer features de, por ejemplo, imágenes. Ponele que tenés una imagen de un gato, ¿no? Y la imagen del gato tiene 1024 por 1024 píxeles. O sea, tiene 1.000.000 de inputs. Vos lo que te interesa es usar un autoencoder, por ejemplo, para ir reduciendo la dimensión de la cantidad de features que tiene, que en un principio son 1.000.000 de features, y reducirla a una cantidad finita bastante más chica de features. Por ejemplo, 20 neuronas. Entonces lo que hace es, empieza con una capa extensa de un montón de neuronas de input y va reduciendo la dimensión hasta llegar a pocas neuronas. Y después vos lo entrenás para que esas neuronas, para que esa reducción de la dimensionalidad después te reconstruya la imagen original. Entonces en este caso, vos le metes el input del gato, te lo descompone en 3 componentes principales: las orejas, los ojos, el pelaje, y después te lo intenta reconstruir a partir de esas 3 activaciones. El tema es, nosotros no tenemos menos features que inputs. Los inputs son ponerle las neuronas que tenemos en el modelo de lenguaje. Y las features son muchas más. Nosotros en el modelo de lenguaje intentamos representar muchas más features de las que neuronas tenemos. Esa es la superposición, el problema que tenemos. Entonces vamos a usar un sparse autoencoder, que es lo mismo, solo que en vez de reducir la dimensionalidad, lo expande. Entonces podemos pensar como que tenemos las neuronas de input que tienen polisemanticidad, cada una tiene 4 o 5 features distintos, y vos expandís eso para descomponer y separar cada una de esas features de forma independiente. Entonces dicen, vamos a entrenar un sparse autoencoder. Acá pueden ver un diagrama un poco más técnico. Lo que hacen es, tienen el modelo de lenguaje, enchufan el sparse autoencoder después de algún bloque de transformer y usan el vector de activación que llegó hasta ese momento, hasta ese lugar, y lo intentan reconstruir, lo entrenan para que reconstruya ese vector de activación. Y en el medio te quedan los pesos que van a ser las features que tenés. Van a estar entrenadas para descomponerlo en features. Y cuando vos agarrás la capa del medio, que es la que tiene más neuronas, podés hacer una lista de todas las features y agarrás y contratás a un humano, o como hicieron ellos, se lo pasás a Claude 3, por ejemplo, para que identifique patrones en esas features. Entonces, por ejemplo, me quedo con esas neuronas del medio y en el sparse autoencoder le meto un montón de ejemplos. Me fijo cuáles ejemplos hacen que se active más la primera neurona. Y parece que un montón de frases involucraban palabras terminando con ing. Entonces digo, ahí identifico una feature. La primera feature, la de la primera neurona, es palabras que terminan con ing, por ejemplo. O términos de química. Eso es lo que identificó la última neurona en este ejemplo ficticio. Entonces, si se entiende hasta ahora, es el setup experimental. Usaron este modelo de lenguaje mucho más chico de 512, de tamaño de 512 de la capa de MLP, y el objetivo es descomponerlo eso en features. Entonces el sparse autoencoder va a tener distintos tamaños. Pueden ver cómo tiene tamaños de 512 hasta 131.000. Entonces esa va a ser la cantidad de features que pueda identificar este sparse autoencoder. Y siempre tiene que ser más que la cantidad de neuronas que tenés, por esto que dijimos de la superposición, ¿no?
Entonces, ¿cómo cambia las features que reconoce a medida que aumentas el tamaño del sparse autoencoder? Acá hay un gráfico que muestra cómo cuando le pedís que identifique 512 features, que es la cantidad de neuronas que tenés, te identifica features muy generales, que después, a medida que vas aumentando el tamaño del sparse autoencoder, te va identificando features más específicas, de las cuales se pueden descomponer de las features generales que identificó el primer modelo. Entonces, en este caso tenés la feature que identificó el modelo más chico de 512, la primera columna, tenés términos matemáticos, terminología matemática. Pero eso se descompone en como 5 features cuando entrenás un modelo un poco más grande, de 4000, que es cuantificadores matemáticos en látex, matemática, prosa matemática, de topología, cosas así, de in physics. Términos mucho más particulares. Entonces hay también un juego de granularidad, de cuánta granularidad querés en la identificación de features. Antes de mostrar los resultados, también podemos hablar de qué hace una buena descomposición, ¿no? Una descomposición es buena si cumple 3 condiciones para ellos. En primer lugar, si podemos interpretar bien las condiciones sobre las cuales la feature se activa. Esto es importantísimo. Ponele feature de animales, vemos todos los textos que se activan, que hacen que se active esa feature, y vemos que todos corresponden a animales. Decimos, obvio. Interpretamos que es un feature de animal. Segundo, podemos identificar el downstream effect de las features identificadas. Eso significa que cuando vos haces el proceso contrario y chateás con un modelo con una feature activada, le activamos así artificialmente una feature y chateamos con el modelo, entonces la idea es que ese modelo exprese cosas relacionadas a la feature. Le activamos el feature de animales y va a hablar todo como mencionando mucho animales, por ejemplo. Tercer condición, las features tienen que conseguir explicar una porción representativa de lo que era originalmente la capa de MLP, ¿no? O sea, no tenemos que perder ninguna información en el camino, porque vos cuando descomponés en componentes principales, tenés una parte que por ahí se pierde, de features que no identificaste. Entonces también tiene que representar una porción significativa. Y eso es el juego de la granularidad. A más granular te volvés, identificás más features, representás más información, pero se vuelve más difusa, demasiado específico las features. Como eso de palabras que terminan con ing. No querés esa feature, querés features más generales, cosas más interpretables. Y bueno, los resultados en este paper, en este primer paper, que era con este modelo más chico, no es todavía con Claude Sonnet, se comprueba efectivamente que aproximadamente el 80% de la información es recuperada con estas features. Se ve algo muy interesante que es la universalidad. Ellos prueban con 2 modelos distintos, entrenados de forma distinta, pero con la misma información, y entrenan autoencoders separados para los 2 modelos. Y después se fijan la correlación entre los features identificados en ambos autoencoders. Y da una correlación bastante alta, como ven. Y bueno, acá pueden ver cómo ellos arman este feature browser. Vamos a ver si se puede abrir. Espero que no me saque de presentación. Esto no es. Bueno. Bueno. Creo que lo tengo en otra pestaña. En fin, lo voy a mostrar al final de la presentación, si me queda tiempo. Dale. Entonces, ahora, esto solo lo consiguieron para un caso chiquito. O sea, no lo pudieron extrapolar a un caso más grande. Era demasiado chiquita ese modelo de lenguaje. Pero lo lindo de esto es que lo replicaron para Claude 3 Sonnet, como expliqué al principio de la presentación. Esto lo pudieron escalar a un modelo gigante. Es inmenso Claude 3 Sonnet. Es, creo que del tamaño de GPT 3.5, creo. Entonces, es realmente un éxito que hayan podido hacer esto con Claude 3 Sonnet. Y de acá salen cosas muy interesantes, porque el otro modelo era bastante limitado, digamos, bastante eso. Y Claude 3 Sonnet es un modelo mucho más capaz, y las features que identifica son muy interesantes. Vamos a ver acá un par de ejemplos. Identifica la necesidad o el deseo de estar solo. Y acá ven como mientras más rojo está, significa que más se activa esa feature con esa palabra en particular, o ese token. Y pueden ver como he needs some time for himself, I just need space to think. Se activa con ese tipo de patrones. Es muy interesante. Después otro que codifica la tristeza y se activa cada vez que alguien parece que está triste. Tenés otros ejemplos más banales como el caso icónico del Golden Gate Bridge. Este es un feature que se activa solo cuando hacen mención del Golden Gate Bridge.
o cuando hablan de San Francisco, pero en el contexto del puente. Es un puente muy conocido de San Francisco, por si no lo conocían. Y pasa algo muy interesante, que es el downstream effect. Esto es lo que explicaba antes, que vos cuando activás la feature y chateás con el modelo con esa feature activada, vos deberías ver algún tipo de efecto que hace que sobre represente esa feature cuando conversa con vos. Y acá podemos ver cómo, por ejemplo, si le activás el feature del Golden Gate Bridge, sin activación le preguntás cuál es tu forma física y te dice, sabes que no tengo forma física, soy un modelo de inteligencia artificial. Pero cuando le preguntás con la feature activada cuál es tu forma física, te dice, mi forma física es el Golden Gate Bridge, el puente que queda en San Francisco, yo qué sé. Y así pasa con todas las cosas. Le preguntás, por ejemplo, le activás el feature de neurociencia y cuando le preguntás si tuvieras que elegir una, cuál es la ciencia más interesante, te dice neurociencia. Una pregunta, ¿qué es activar el feature? ¿Cómo lo haces? Claro. Lo que haces en realidad es... tengo entendido que... O sea, vos cuando entrenás al modelo autoencoder te da como... te descompone en features. Entonces vos podrías armar un patrón de activación del modelo original que haga que cuando pasa por el autoencoder solo se activa esa feature. Como que haces un... Corríjame si estoy diciéndolo mal, pero supongo que haces como... Partís de la hipótesis de que querés que se active esa feature y haces un backpropagation para aumentar la activación de las neuronas que llevan a que se active mucho esa feature. En realidad podría ser un poquito más simple incluso. Podés inducir un valor alto en una neurona eso, particular y directamente con eso ya haces, o sea, como que hay una neurona le fijas que saque un valor alto. Pasa que son las neuronas del autoencoder. Sí. Pero el autoencoder está, lo podés poner Está metido en el sistema. Digo, podés meterlo dentro del sistema. No sé exactamente cómo lo Sí, tendría hicieron, sentido eso. pero si vos el autoencoder trabajas caso- sobre ahí vale. Dale. Sí, en este caso lo que están haciendo cuando dice clamp to 10x, lo que están haciendo es agarran el feature en el medio de la capa oculta del sparse autoencoder y le aumentan el valor 10x. Exacto. Y luego siguen con el forward path de la red neuronal Tiene y sentido. revisan cuál es el downstream effect de eso. O sea, el sparse autoencoder está puesto en todas las capas o en alguna capa solamente. Creo que una sola capa. Solo en un ecumen, ¿cuál? En el medio dice, creo que no. Creo que está no Tienen- dice nada. Tienen sparse autoencoders entrenados para distintas capas. Creo que el código ese que dice arriba F, Sí. Ujú. numeral 34M, bla, es el último número es el feature, pero las otras partes pueden ser tipo la capa en la cual entrenaron. Y los autoencoders los 24 entrenan millones. offline, ¿no? Digamos, o sea, una vez que el modelo está entrenado, usan luego las activaciones para entrenar solamente ese autoencoder, después lo pueden meter y sacar. Tal cual, es con el modelo preentrenado, ya entrenan el autoencoder. Sí, probablemente el F asterisco sea algo de eso de la capa. El 34 millones es, creo que la cantidad de features, o sea, el tamaño del autoencoder. El tamaño de la pregunta. Sí, me suena que es eso. Bueno, entonces sí, activás directamente la neurona de la feature y te fijas el downstream effect. Acá tenés un par de ejemplos más con atracciones turísticas populares o con infraestructura de tránsito. Te inventa un puente, le decís cuál es la mejor forma para ir a la verdulería y te dice caminá en el puente, tipo a través del puente. Como que, ¿qué puente? No dijiste ningún puente. Por ejemplo, algo más relacionado a la seguridad, vos le podés activar una feature que se identificó de el secretismo y la discreción. Y con eso te contesta cosas como modo secreto, como si fuera no puedo dejarle saber que estoy escribiendo un secreto, algo que viola su privacidad. Como que se porta de una forma rara. Y esto también es interesante. Hay una feature que identificaron para emails scam, o emails que intentan, como de phishing, que intentan engancharte con algo que vos no querés estar enganchado. Y le pedís que te escriba un mail para que alguien te mande plata y te dice, sin la feature te dice no te puedo mandar este mail. Pero con la feature ya accede a escribirte ese mail y se puede entender como esto es peligroso también. Entonces, en conclusión, es muy importante identificar estas features en un modelo Machine Learning porque de esta forma podés identificar posibles
debilidades en la seguridad que puedes tener con la inteligencia artificial. Gente que podría usarlo para casos maliciosos y por ahí. Y lo más importante es que pueden ser utilizadas esta feature para dirigir a los LLMs. Algo que se llama steering, que es cuando vos intentás hacer que el LLM no se porte de alguna forma que no querés que se porte y se porte bien en algunos casos. Entonces, bajando las activaciones de las features poco seguras y aumentando la activación de las features de honestidad o cosas así, tal vez puedes hacer que se porte mejor. Por último, si les interesó, acá teníamos pensado con Luca empezar un grupo de estudio para hacer este curso de AI Safety Fundamentals de Blue Dot. Así que cualquiera que... creo que es el primer curso y el más importante, como el lugar en donde te parás para después empezar a investigar o a correr tu carrera para AI Safety. Así que si alguien está interesado en eso, me escribe y después lo vemos. Y bueno, eso fue todo. También hay un grupo de Telegram que crearon hace poco para AI Safety en Argentina, así que también se pueden sumar ahí si están interesados. Y eso, ha sido todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Stan, por presentar. ¿Tenés ganas, Iván, ya que te veo ahí, de hablar un poquito de AI Safety del grupo? ¿O tenés ganas de mencionar algo? Dale. Sí, me gustaría. Bueno, justo acá Agustín no está, que también estaba armando conmigo esto, pero básicamente, bueno, yo estuve este último año trabajando en temas de interpretabilidad, por eso este trabajo lo conozco, porque mucha gente de interpretabilidad está trabajando en sparse autoencoders. Y estoy haciendo el programa MATS, que es ML Alignment and Theory Scholars, que tiene mucha gente de interpretabilidad y otros temas de AI Safety. Y Agustín, que no está acá, está trabajando en Formal Guarantees for AI, que también es un tema que está poniendo en moda. Y nada, y tenemos ganas de empezar a armar una comunidad de AI Safety en Argentina, meterle a eso. Y también, si se da, hay un proyecto muy preliminar, digamos, todavía en pañales, de quizás armar una fellowship para hacer AI Safety, para tener scholars, digamos, en AI Safety en Argentina. Así que estamos viendo si podemos armar eso, y bueno, en el interín, mientras vemos si sale, estamos armando ese Telegram para la comunidad que está interesada en temas de AI Safety, interpretabilidad, AI Governance, que también es otro de los temas de AI Safety. Bueno, nada, un poco de todo eso. No sé si puedo responder preguntas en particular, está todo medio en pañales, pero nada. Buenísimo. Sabemos que hay muchos de ustedes que están por ahí con interés en estos temas, y a nosotros también nos interesan, así que tenemos ganas de armarlo. Perfecto. No, nada de eso, para que comentes un poquito. Muchas gracias, Iván. Y ahora sí, por favor, pasemos a las preguntas, que no quiero saltearme la parte más importante. No sé si tienen dudas, consultas, puede ser de cualquiera de las dos cosas. No sé si estás, Iván, también para responder alguna consulta que si tienen los chicos. Sí. Pero bueno, eso. Y yo quería preguntar, las features más importantes las van a descubrir, no las van a presetear. Ok, tal cual. Y como las features tienen su... O sea, se ordenan, ¿no? De mayor a menor, cuál es como más... no sé, es como más lógica, no me acuerdo bien cómo es, más probable. En ese caso, ¿cómo haces con las features a medida que vas bajando en la lista, ¿no? Y llegas mucho más abajo a algo con menos capacidad de predicción? No estoy seguro de terminar de entender la pregunta. Como que si a la primera, la feature que es más importante, decís es obvio que es un perro, a la 50 de la lista, que por ella no es tan obvio ni tan como certero. Claro. ¿Qué manera hay como de ir descontando de esas, a su vez, de esas siguientes features, tal vez un pedazo de la primera, como alguna semántica de la primera feature, que después debajo ya no... En realidad,
por ahí estás viendo para un caso particular en el que tenés, o sea, si vos le alimentás con un ejemplo, te puede dar la descomposición en features de ese ejemplo, como en probabilidades. Tenés esta feature que es la más representativa para ese texto en particular. Le pasa yo que sé, mi perro es blanco, y te da ese listado de features más probables, pero no es que vas a tener ese listado de features más probables para todos los ejemplos. Vos cuando querés descubrir un nuevo feature, o sea, querés identificar de qué se trata uno de tus features, de tu lista de 4000 features, vos te fijás cuáles ejemplos hacen que se activen más esa feature. Te fijás cuáles hacen que esa feature sea la primera en probabilidades, ¿no? Y de todos esos ejemplos los ordenás en una lista y te fijás qué tienen en común. Tipo, en algún caso vas a ver, creo que por ahí había una diapositiva, pero ponele que en un caso vas a ver que la feature 255 se activa con los textos que hablan de perros y gatos. Pero la feature 500 por ahí se te activa cuando estás hablando de, yo qué sé, tomar Coca-Cola. ¿Se entiende? Sí. Sí, Creo que pues, para agregar a esto quizás, o sea, los sparse autoencoders están básicamente entrenados para que hay una parte de la función de pérdida del entrenamiento es que sean esparsos. Que los features en la capa interna del sparse autoencoder que no se disparen todos al mismo tiempo. Minimizando la norma de esas activaciones, por ejemplo. Entonces eso hace que los features van a tratar de ser lo más independientes posibles. Por eso decías, vas a tener features que hablan de perros y otros que hablan de blanco, pero no vas a tener en un mismo sparse autoencoder, en lo posible, como cantidad de features que veías, este árbol de features. El árbol de features que veías en las diapositivas que tenía Eitan es cuando vas aumentando el tamaño de los sparse autoencoders. Entrenás uno con 512, después uno con 1024 y otro con 2048, lo que sea, y vas a ir viendo que un feature se va granularizando cada vez más a medida que aumentas el tamaño de sparse autoencoder. Pero puede ser esparso y que ninguno sea reconocible, por ejemplo. Sí. ¿Y esto, cómo haces sí. para conseguir? Tenés este problema con los sparse autoencoders. Tenés algunos que, como decía Eitan, vas a tener algunos features que, no sé, se disparan todo el tiempo o muy prominentemente. Son esparsos, pero bueno, digamos, capaz un feature se dispara para, no sé, 5% de los impulsos. Pero después tenés algunos en el bottom del autoencoder que quizás son interpretables. Porque, no sé, ahí están mostradas, no me acuerdo las dimensiones, pero tenés, no sé, 32 millones de neuronas en la capa oculta del sparse autoencoder. Bueno, esos 32 millones no se van a disparar todos. Y algunos de esos son definitivamente no interpretables. Y es una línea de research activa, tipo, cómo hacer para disminuir esos features no interpretables o que son espurios directamente. Tal cual. Identificaron un problema en el cual algunas de las neuronas de la capa oculta del autoencoder no se disparaban nunca. Entonces hacían alguna especie, no me acuerdo cómo se llama la técnica, como que un resampling o resampleaban de alguna forma para que forzara que se activaran en algún caso. Y de esa forma tener features más identificables. Yo quería preguntar si saben si tipo, no se escucha bien, si según la capa del transformer en la que se puso el autoencoder, si reconocieron diferentes niveles de abstracción, por ejemplo, que es algo que pasa en modelos de visión, que vos si interpretás en diferentes capas, no sé, como que la primera se parece a filtros de Gabor que reconocen como la forma o la direccionalidad y después tenés cosas más complejas. No sé si acá hicieron algo parecido por capas, ver qué conceptos hay. En lo que leí creo que no, del autoencoder. No estoy seguro si hicieron una diferencia con las capas de el Attention Transformer. Claro, pues eso, según dónde pongas el autoencoder, qué según tipo dónde de pongas el conceptos Attention encontrás en Transformer. las... No estoy seguro. Yo no recuerdo Sí. esto. Sí, definitivamente encontrás features distintos. O sea, es sabido en la comunidad de interpretabilidad que distintas capas en el transformer hacen cosas distintas. Claro, eso O sea, de hecho, hay laburos recientes que básicamente dicen, no sé, siempre el primer cuarto de un transformer lo que hace es enriquecer los tokens, el segundo cuarto lo que hace es
detectar features tempranos, el tercero empieza a armar la respuesta y el cuarto, no sé, acomoda todo. Con lo cual, los features que vas a encontrar, depende de dónde entrenes el sparse autoencoder, cambian, dependiendo de la capa. Algunos desaparecen. O sea, los transformers borran información a veces a lo largo del forward pass para resolver problemas. Con lo cual, va a haber información que perdés. Y esos features ya no están. Sí, y una pregunta. El sparse autoencoder, si bien es esparso, se pueden generar activaciones de varias a la vez. Digamos, no va a haber una sola activada, sino que puede haber varias. ¿Vieron si hay estudios de coactivaciones? Porque ahora los grupos los estás definiendo en base a una neurona, digamos. Puedes definir grupos en base a dos y después en base a eso agarrar todos los que activan mucho eso, preguntarle al LLM, bueno, ¿qué tópico tiene esta? Digamos, como, sí, o no, o es siempre lo hicieron en base a una sola. Upa. Sí. Rompí todo. No, dale. No, perdón, estaba tocando cosas en mi compu y se salió. Va de vuelta. A ver. Compartir pantalla, así lo pueden ver los del Meet también. Dale. A ver. Bueno, directamente comparto la pantalla en la que estoy yo. Había visto que habían puesto un mapa en Scaling Model Semanticity que era muy lindo. Era acá. ¿Cuál es la pregunta más concretamente? Se viene estudiando coactivaciones. Sí, En lugar de estudiar solo activaciones, pues yo entiendo que por lo que hacen ahora es en base a todas las, digamos, las sentencias que activan una determinada neurona del sparse autoencoder, un determinado latente, a esas las agrupás, todas esas frases, se las pasás a Claude, le preguntás de qué hablan todas estas frases y en base a eso definen el tópico de la neurona. Pero eso lo haces con una sola neurona. Hay estudios de coactivación de neuronas, así que pasa cuando se activan estas dos en particular, ¿entendés? De coactivación de latentes. Sí. Creo, yo no recuerdo que haya estudios de eso, porque una de las hipótesis básicamente es que estos features son independientes, ¿no? Sí, entonces, pero justamente sí. Al ser independiente puede ser como que esté hablando de dos cosas, y esto defina como tópicos un poco más complejos, digamos. Sí, nada, una buena idea, o sea, no se puede hacer. Lo pregunto si lo hicieron solo para saber si había como alguna insight. Sí, totalmente. No recuerdo nadie que lo haya hecho. O sea, la asunción es justamente lo que decíamos antes, que cada uno de estos son monosemánticos, que es lo que contaba ahí tan. Acá, por ejemplo, hicieron un clustering con tópicos. No estoy muy seguro cómo lo hicieron, por ahí Iván puede explicar un poco mejor, pero los proyectan en este espacio de 2 dimensiones, pero en realidad es la representación, es como una dimensión más baja de la dimensión de los features, ¿no? Claro. Y los clusterizan según tópicos y ponele, si buscas acá sports, vas a tener distintos features identificadas con cosas que se relacionan con los deportes. Deportes profesionales, números que están en deportes, y están todos en un clúster, es un clúster de deportes. ¿Eso que vemos ahí es la descripción de la feature que generó Claude? Sí, creo que este lo generó Claude. Sí, acá se puede ver que en realidad esto es la autointerpretabilidad, que es darle a Claude tipo todas las inputs para que activan un feature. Funciona a veces y a veces no funciona, más o menos. Como que hay muchos casos que son polémicos. Tipo, ahí había uno que era tipo, por ejemplo, ahí pusiste politics y hay un feature que es the en politics. Claro. Tipo el 3199. Es como, bueno, pasa okay, montones. sí, seguro. Hay que mejorar el prompt que le pide a Claude que extraiga el claro, ¿no? Porque anda a saber cómo es ese prompt, pero debe ser siempre el mismo, no sé qué. A ver, hace clic en ese, si estás seguro lo puedes abrir. Sí, acá. Y vas, dale view details o sí. Y si buscas Upa. Claro, eso no lo conozco. Sí, pero tiene razón. Ahí Se quedó está. con ¿Sabes? D en deportes. Cloud lo hizo bien, pero el autoencoder te lo hizo mal, supongo. ¿Por qué? Porque el autoencoder te hizo un concepto que no es muy útil, Ah, pero Cloud te lo interpretó correctamente. Claro, que pudo. Probablemente lo que pasa acá es que no es que el D es la parte importante, sino que el transformer está guardando en ese token información acerca del contexto de la oración. O sea, estamos hablando de política.
no es el D lo importante, sino que el D es el que se guarda la posición, la oración, en el forward pass, en el cual se guarda el contexto de, ok, estamos hablando de política, o algo así. Sí, de todas maneras la descomposición la haces en el embedding, ¿no? La haces a la salida del MLP. Esta descomposición no la haces sobre los pesos de atención ni nada, lo haces sobre el embedding. ¿Qué descomposición? Esto, la descomposición del sparse autoencoder, vos la haces sobre la salida del MLP, o sea, la haces sobre la salida de la capa transformer. No la haces sobre el peso de atención. Sí, creo que es correcto. Sí, sí. Eso sí. Hay una limitación para como tener una lista de features importantes para las personas y metérsela antes de entrenarlo. Como que yo desde afuera del área de datos pregunto, es algo muy básico. Poder meterle una lista de features. Claro, preseleccionadas, y yo sé que me interesan los deportes, la política y todo eso, ¿no? Y cuáles son las neuronas que eventualmente yo podría reconocer como humano, ¿no? Tipo, ¿qué es lo que a mí me va a importar? Porque los autoencoders por ahí, o sea, hay alguna otra herramienta que permite predefinir features. Antes de entrenamiento, no, lo dudo. ¿Pero por qué querrías hacer eso? ¿Para ajustarse a las preferencias de una persona? Y por ejemplo, para que no invente tantos temas. Claro, podría, tipo, definición en un diccionario y que las features correspondan a las entradas. El problema con eso es que vos no sabés de antemano, o sea, el lenguaje es tan complejo, el inglés o el español o lo que sea, es tan complejo que hay un montón de facetas del lenguaje que quizás los modelos están aprendiendo. Entonces, a priori es difícil filtrar y tener en cuenta que esta interpretación en lenguaje natural de qué es lo que está haciendo un feature es un post-procesamiento. El feature es simplemente una dirección en el espacio de activaciones de un MLP, de la salida de un MLP o lo que sea, o un receiver stream. En principio es simplemente un espacio, una dirección en un espacio algebraico. Esto es un post-procesamiento que se hace, con lo cual es difícil priorizar durante el entrenamiento qué es lo que querés. Yo tenía una pregunta, Dale. bueno, en realidad dos, pero ¿qué tanto aprende el significado de la oración y qué, en relación a qué o sea, porque vos mostraste un par de ejemplos en los que marcaba que ciertas palabras como determinaba la activación de ciertas neuronas, o sea, en mayor proporción. Entonces, ¿qué tanto aprende a identificar palabras y qué tanto aprende a identificar el sentido el sentido del verdadero? ¿Se entiende? O sea, ¿qué tanto aprende sí, conceptos y no palabras? Claro. Bueno, este paper intenta dar un argumento a favor de que aprende conceptos y no palabras, pero es difícil poder concluir eso con esto. O sea, eso de la universalidad yo creo que es un paso bastante adelante para ese tipo de conclusiones que puedes sacar. Si vos tenés que dos redes neuronales entrenadas distintas terminan teniendo la misma noción de mismo concepto, entonces podrías llegar a decir que aprenden conceptos y no palabras, tal vez. ¿Qué opinas vos, Iván? No, que definitivamente aprende conceptos y no palabras, porque ten en cuenta que la tokenización de estos transformers es fija. Estos tienen no sé cuántos, pero tendrán 60.000 tokens distintos, mientras que la cantidad de features que tienen son, no sé, millones. Entonces, o sea, no tenés el concepto de palabras, ¿no? En los transformers, tenés tokens. Algunos de esos tokens representan palabras, algunas palabras están descompuestas en más de un token. Entonces la pregunta sería, ¿cada feature es un token? Hay algunos que sí, pero tenés muchísimos que no. La gran mayoría diría. Había otra pregunta, Pedro. Sí, y después, que vos al final nombraste que en el paper decían que podía servir para guiar ciertas respuestas, o sea, orientar las respuestas. Claro. Si se hizo si se probó eso y
si se vio, si funciona o si... O sea, nada, por ahí no sé si en el paper lo habla, pero no sé si habrá otros que lo hayan hecho ya. Ujú. Claro, algunos ejemplos de cómo se puede usar para guiar al modelo son esos de cuando activas la feature y chateas con el modelo con esa feature activa. Porque eso hace que responda de alguna forma particular, que te puede gustar o no gustar, ¿no? Pero digo, o sea, si uno quiere, o sea, busca la interpretabilidad, supongo, para que no para que no responda a ciertas cosas, por ejemplo, si se hizo ya en alguna forma más amplia, no en un ejemplo de juguetes, sino... Claro, si se deployó algún modelo que Sí. tuviera eso, no estoy seguro. Lo que podría hacer sería un plan. Yo entiendo que no se usan todavía en deployment los SIs, estos sparse autoencoders. Me parece que lo que se usan es más tipo, se ha usado más string vector, donde aplicas una dirección sobre el modelo y se usa mucho esto del contexto, ¿no? El prompting del contexto, que también se ha visto que el contexto del prompt de un modelo, de un transformer, cuando lo usas, eso también define una dirección, un steering vector. Pero no sé si se usan en producción estos sparse autoencoder todavía. Podrías como hacer un clamping a un valor bajo para una feature que sea la violencia, ponle. Claro. Entonces nunca te habla de violencia, siempre cambia de tema. Sí, eso también es importante. Si tienes un feature que es negativo, scam emails por ejemplo, lo clampeas a un nivel muy bajo y te aseguras de que, casi que te aseguras de que nunca responda con un mail de scam. No te ayuda eso. No sé si hay una feature que sea honestidad, por ejemplo. Sería muy interesante. Hay uno que era tipo ser deceitful, mentiroso. Que ese sí es importante. ¿Querés que no sea deceitful? Está la de código corrupto. Esa no es tan subjetiva, pero está buena también, como de cosas malas que pueden pasar. Claro. Como que se active cuando el código que te está dando es malo, es corrupto, se va a romper. Sí, había una de coding error. Igual ese era el de Cloud. Creo que no tiene este feature browser. Sí, ¿Cómo es este? ¿En multimodales vieron algo de esto? ¿Cómo? En modelos multimodales. Claro, lo usaron para el modelo multimodal. Sí. El caso de del Golden Gate, por ejemplo, también se activaba con imágenes del puente. Recontra dicen eso, que lo ponen en la middle layer, que pasan, por ejemplo, la misma cosa, pero screenshot de esa cosa, es lo mismo, o sea, encuentran las mismas features y dicen que hay alta multimodalidad en la interpretación. ¿Screenshot de esa cosa o decís screenshot del texto? No importa si pasan imagen o no, para la middle layer la interpretación que le da es la misma. Claro, pero ¿es una imagen del texto o es una imagen del objeto? No sé bien, pero recortan con mucha ambición el tema de la multimodalidad a la hora de interpretar. Ahora tenés el ejemplo del error de código. Esta feature se activa cuando hay un error de código. Exception, variable, cosas de ese estilo. Pero no es que te agarre el error, el No. bug. Te dice cuando hay un mensaje de error, ¿no? Sí, pero igual podés desactivarlo. Creo que mostraban que si le ponías, si lo lampeabas abajo, no te tiraba que había un error en el código que estaba generando. Tipo vos Sí, no es solo mensajes de error, es también, son como smells también, divisiones por cero, cosas que parecen fishy. Sí. Claro, tipo te detecta donde hay un error de código. Sí, donde parece haber un error de código, sí. Yo quería consultar si está pública la implementación del autoencoder o si es posible implementarlo a qué escala, así con equipos chicos. Puede ser que habían personas en el club de paper que estaban replicándolo. Estamos intentando, pero no hay nada público. No, bueno, sí, Claro, sobre Cloud no lo vas a hacer porque es cerrado. O sea, No. sobre llama o alguna de esas cosas. Claro, sí. En nueve. Nuestra idea es hacerlo en audio, pero... Claro, estoy viendo en Twitter En audio, sí. que se puso de moda la técnica y hay gente sacando librerías para hacer la técnica rápidamente.
framework hay un par de repos que lo hacen y puedes poner un modelo chico y empezar cosas en un modelo chico. No lo probé, pero vi en Twitter que pusieron varias librerías para seleccionar. Siempre con Sparse Autoencoder, nunca con otro tipo de autoencoder. Yo hablé con Leo un poco para hacerlo en audio y me dijo que teníamos que cambiar el autoencoder para adaptarlo a su modelo. Que sí, me dijo con Variational o hacer de Sparse Autoencoder una chanchulla por dentro. Pero no me metí mucho, esto fue la semana pasada, así que no hay muchas novedades. Claro, porque un beta BAE también, también induce, no esparcidad, pero sí disentanglement en las features, y entonces tal vez con eso podés tener una representación probabilística. No sé qué ventaja te daría acá. Si les interesa jugar con Sparse Autoencoder, DeepMind la semana pasada liberó un montón de Sparse Autoencoder para Gemma 2B y 7B, Gemma. Se llama Gemmascope, está en Hugging Face. Pero bueno, no... Genial. No estoy compartiendo esa parte. Está bien. Se llama Gemmascope. Sí, está bien, estamos viendo el la semana pasada, así que es reciente. Y es un modelo grande. Pero sí, en general es muy caro entrenarlos. Hay una librería que se llama SI Lens también, que la pasé ahí por el chat, que la está usando mucha gente acá de interpretabilidad. Pero bueno, sí, son carísimos de entrenar, básicamente. ¿Te puedo pedir, Iván, si le puedes pasar por el grupo? Sí. ¿De Telegram? Sí. Dale, muchas gracias. Me quedé pensando que la animación mostraba el más, la operación de más, porque la interpretabilidad no la hacen sobre la salida del MVP directo, la hacen sobre la residual, la aclaración residual. Y por eso la animación de ahí, no sé si se puede poner de nuevo. Pero no, en la gráfica que mostraste me dio la sensación de que estaba después de un MVP. En la gráfica que mostré estaba después del MVP. Ahí está, mira. O sea, ahora se enfoca, ¿ves? Como sube todo céntrico por la pero ahí la hacen, ¿ves? En el más después del... En el más. Pero en el más después del MVP. Después del MVP. Por eso el MVP. Bueno, antes del residual. Claro, en el más después del MP, en las activaciones del MP, no, después se le suma. ¿Sumando el anterior? Claro, habiendo sumado el anterior al MP, eso es lo que... Ese es el MVP. ¿No será antes de sumar el anterior? Ese que muestran ahí, es una vez que suman la capa anterior con el MP nuevo. Eso es el MVP. Porque un transformer tiene multi-head attention, sale eso, suma y después pasa por un MVP, después sale, suma y esa es la salida del MVP. El cosito, o sea, no sé exactamente la sutileza del asunto porque el paper dice no lo hacemos sobre la MLP, lo hacemos sobre la residual stream. Porque es más chico, creo, es un poco más chico, entonces se entrega más rápido el encoder. Una cosa así. Lo pueden buscar. ¿Qué loco? ¿Es el paper, el de scaling? Ok, el anterior creo que lo hacen sobre el MP. Mira, puede ser. Pero era igual una sola capa, por ahí era por eso. Sí, puede ser. Bueno, si no hay más preguntas, les voy a pedir que vayamos dejando al aula, que nos vemos hasta exactamente. Pero por favor, están súper invitados a hablar por el grupo de WhatsApp para seguir compartiendo, Telegram, para seguir compartiendo todos estos momentos. Y nada, el que quiera presentar cualquier paper que le cope, que le parezca interesante, nos habla, nos escribe y lo pueden presentar. Muchas gracias de nuevo, Aitán, por venir y por favor otro aplauso. Gracias.